Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario en el que estén viendo la grabación. Bienvenidos a nuestra segunda y última clase muestra de cuarto bloque de anato que corresponde a anatomía del sistema nervioso, neuroanatomía. Entonces, ayer nos quedamos viendo el tema de generalidades del sistema nervioso, fue una clase bastante cortita y el día de hoy nos corresponde ver médula espinal. Tampoco es tan extenso, entonces vamos a comenzar con médula espinal. Cualquier cosita van levantando su mano, pueden interrumpir y abrir su micrófono o pueden escribirlo en el chat, estoy pendiente de todas las cosas. Entonces, para empezar con una visión general o con generalidades de médula espinal, tenemos que saber dónde se localiza, dónde inicia y dónde termina. Estas son preguntas clásicas tanto de doctor como de un examen departamental. Estas van a estar localizadas dentro del canal vertebral o también llamado canal medular. Si recuerdan de primer bloque, los forámenes vertebrales en conjunto iban a estar formando el canal o el conducto vertebral y ahí es donde va a estar contenida mi médula espinal. Ahora, ¿dónde va a iniciar? Hay varias formas de decir dónde inicia la médula espinal. La primera es debajo del foramen magno. Si se acuerdan, el foramen magno está presente en el hueso occipital. Ya hemos visto qué estructuras discurren por él en primer bloque y una de esas estructuras era la médula espinal. Entonces, superior al foramen magno tenemos lo que se conoce como tronco encefálico. De este lado aquí tenemos la médula espinal y superior al foramen magno ya tendríamos al tronco encefálico. Entonces, por eso es inferior a este. El siguiente elemento es a nivel de la articulación atlanto-occipital. ¿Se acuerdan que C1, es decir, la primera vértebra cervical, recibe el nombre de atlas y tiene una articulación con el hueso occipital? Entonces, también es correcto decir que a nivel de la articulación atlanto-occipital inicia mi médula espinal. También es correcto decir, y esto ya lo entenderemos más adelante, que inicia a nivel de la decusación piramidal. Esto tiene que ver con el tema de vías, pero esta es una de las que sí les suelen, o sea, les digo, las tres se las suelen preguntar, pero luego les preguntan lo de la decusación piramidal y también es correcto. Ahora, ¿dónde va a terminar la médula espinal? Esta va a terminar con una estructura que se llama cono medular que vamos a ver un poquito más adelante. El cono medular igual es una pregunta que le suelen hacer sus doctores y le suelen hacer en el examen departamental, en donde termina, ¿ok? O dónde se ubica. En el adulto, el cono medular está situado entre L1 y L2, pero si a ustedes les tuvieran que, o sea, en una pregunta les ponen dónde termina en los adultos el cono medular o dónde está ubicado. Les ponen L1, L2 o L3. Aquí tienen las dos opciones. La más correcta es L1, entonces quédense con esa. Y en los niños, el cono medular va a estar situado a nivel de L2 o L3. Lo más correcto es decir que está situado a nivel de L3. Ahorita esta imagen la vamos a omitir tantito porque este zoom lo vamos a ver un poquito más adelante para ver los componentes de la médula espinal. Pero solamente para describirlo de forma breve, nosotros ahorita vamos a estar viendo médula espinal, que está aquí no se ve bueno, sí se ven un poquito los componentes del conducto vertebral y todo esto ya sería encéfalo, que es lo que estaremos viendo más adelante. Y esto es un zoom que les digo que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos varios surcos y fisuras a lo largo de la médula espinal. Entonces, para ubicarnos, ya se los había comentado el día de ayer, pero esto es una vista o es un corte transversal o axial de mi médula espinal. Imagínense que como si estuviera aquí en mi cuello, esto es axial o esto es transversal, ¿ok? Para recapitular, esto es sagital y esto es coronal nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Les digo, esta es la médula espinal. Esta sería mi raíz posterior, mi raíz anterior, que ahorita lo vamos a ver, pero en conjunto van a estar formando a mis nervios espinales. Y estas cositas de acá van a ser unas capas que se llaman meninges. Pero primero vamos a empezar con la parte de las fisuras, ¿ok? De las fisuras y de los surcos que tenemos aquí presentes. Entonces dejen saco un color de color. Pues sí, azulito está bien, nada más acá. Primero tenemos a la fisura media anterior, que es esta de acá. Bueno, le quitamos la flecha, que es esta de aquí.
¿ok? La fisura media anterior va a estar formada por el paso de una arteria, que es la arteria espinal anterior. Y la arteria espinal anterior, lo vamos a ver ahorita que lleguemos a la parte de irrigación, viene de la arteria vertebral. La arteria vertebral ya la conocemos, la conocimos desde el primer bloque. Tiene, bueno, su origen viene de la arteria subclavia, ¿ok? Después, así como tenemos una fisura media anterior, vamos a tener ahora un surco. ¿Por qué no es una fisura? Porque no está tan prominente. Entonces, por eso nada más es un surco, porque es pequeñito y aquí se alcanza a ver que no es tan profundo. Entonces, este es mi surco medio posterior. Mi surco medio posterior va a estar formado por el cierre y por el pliegue del tubo neural, que es algo que probablemente ustedes ya vieron en embrio con el tema de desarrollo de sistema nervioso. Y después, en la parte posterior, vamos a tener un surco intermedio posterior. El surco intermedio posterior es este que nosotros vemos acá. Lo vamos a ver a lo largo de la clase, pero yo ayer les había comentado que existen dos fascículos o tractos muy característicos de mi cordón posterior de mi médula espinal y son los fascículos de grácil y de cuneiforme. Ahorita vamos a ver un poquito qué hacen, pero eso se los van a preguntar mucho a nivel de médula espinal. Entonces, este surco lo que va a hacer es separar a mi fascículo de grácil y a mi fascículo de cuneiforme, ¿ok? Que ya les dije que estarían aquí. Tenemos a grácil y tenemos a cuneiforme, ¿ok? Bueno, el surco intermedio posterior solamente va a ser visible en algunos segmentos, es decir, no va a estar recorriendo toda la médula espinal, entonces solamente va a ser visible en segmentos cervicales y hasta T6, y ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Después, los otros dos surcos que nos faltan es el surco anterolateral y el surco posterolateral. El surco anterolateral es este de aquí y es donde se va a estar dando la emergencia de las raíces bueno, de las raicillas para formar a mi raíz anterior de mi nervio espinal, que les digo, ahorita vamos a terminar viendo la composición de mi nervio espinal. Pero para que nos vayamos orientando un poquito, como estos hilitos, si lo quieren ver así, se llaman raicillas y las raicillas van a terminar formando a una raíz, en este caso mi raíz anterior, para formar un nervio espinal. Y después tenemos al surco posterolateral. Aquí vamos a tener la emergencia de las raicillas que van a formar a mi raíz posterior, ¿ok? Espera. Ahí está. ¿Ok? Es importante decirles de una vez que, digo, les vamos a ver ahorita que lleguemos a la parte del nervio espinal, pero en un nervio espinal, la raíz posterior va a ser la parte sensitiva. Si se acuerdan, los nervios espinales son mixtos, tienen un componente sensitivo y tienen un componente motor. Entonces, la raíz posterior va a ser el componente sensitivo y la raíz anterior, que es esta de acá, va a ser el componente motor. Y ahora yo les había dicho que aquí había unas capitas, por así decirlo. Estas son las meninges, las iremos viendo también de mejor forma a lo largo del bloque, pero en total tenemos tres meninges. La primera, o la más interna y la que está adherida a la médula espinal, es la pía madre, ¿ok? Después tenemos a la aracnoides y después tenemos a la dura madre, ¿ok? Entonces, esto es lo que visualizamos aquí a nivel de mi médula espinal. Se me trabó a mí un poquito el video, pero si se va trabando me dicen, ¿ok? Pero bueno, entonces para recapitular, aquí tenemos a médula espinal. Recuerden que la H de la médula espinal es sustancia gris y lo demás va a ser sustancia blanca. Ya les expliqué las fisuras, así como las meninges o las capitas que van a estar recubriendo a la médula espinal. Y de este lado también vamos a tener las raíces, tanto posterior como anterior, para formar a mi nervio espinal. Esto se presenta tanto de este lado como del otro, solo que del otro pues no lo dibujé y así se queda. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar con la parte de las intumescencias. Tenemos dos intumescencias en la médula espinal, tenemos una intumescencia cervical y tenemos una intumescencia lumbar.
Las intumescencias básicamente van a ser agrandamientos o ensanchamientos en ciertas secciones de mi médula espinal. Entonces, la intumescencia cervical va a ser un agrandamiento fusiforme. Acuérdense que fusiforme es que tiene forma de uso, que tiene esta forma, que tiene los extremos aplanados y el centro es más gordito. Eso es fusiforme. Y de hecho aquí se ejemplifica con las intumescencias. Entonces, es un agrandamiento, un ensanchamiento fusiforme que va a dar origen al plexo braquial, que el plexo braquial ya lo vimos en segundo bloque. Y esta está presente de C3 hasta T2. Después tenemos a la intumescencia lumbar. La intumescencia lumbar vuelve a ser lo mismo, un agrandamiento fusiforme. En este caso va a estar dando origen al plexo lumbosacro y va a estar presente desde L1 hasta S3, ¿ok? Y este es el Zoom que les había dicho que íbamos a estar viendo ahorita en la parte de visión general. Aquí tenemos tres estructuras importantes. Primero tenemos el filum terminal. El filum terminal va a ser la extensión caudal de la médula espinal. Nosotros ya vimos que a nivel de L1 en el adulto tenemos la presencia del cono medular, ¿ok? ¿Qué hace o qué es el cono medular? Es el que va a estar dando origen a las últimas raíces sacras y coxigias, ¿ok? Este va a estar ubicado en el extremo de la intumescencia lumbosacra. De este lado, en la imagen de disección, aquí estaríamos visualizando al cono medular a nivel de L1 en el adulto. Y el filum terminal es como un hilito. De hecho, es lo que lo que les esquematicé aquí. De este lado aquí estaría el cono medular y de este lado aquí estaría el filum terminal, pero visto de una forma más bonita, bueno, un dibujo. En una imagen de disección, esta línea es la que me está señalando a mi cono medular y esta línea es la que me está señalando a mi film terminal y así se las llegan a poner en un examen departamental. Entonces, sí les recomiendo que la repasen porque tal cual les van a poner una flechita o una estrellita, un asterisco y ¿qué es esto? O les digo que luego es que les dan la definición y ustedes ya tienen que ponerle el nombre. Y después tenemos a la caudequina. La caudequina también recibe el nombre de cola de caballo, ¿ok? La caudequina está formada por raíces de gran longitud. En pocas palabras, la caudequina y se llama así porque asemeja a una cola de caballo. Entonces va a ser todo esto donde ya no van a estar contenidas las raíces nerviosas, ¿ok? Y después las raíces nerviosas van a estar descendiendo para poder alcanzar un foramen intervertebral, ¿ok? Que acuérdense que es este espacio en donde van a estar saliendo las raíces, ¿vale? Entonces, pues sí, apréndanse bien esta imagen porque justo lo que se está visualizando es la porción terminal de mi médula espinal y estas tres estructuras se las llegan a preguntar con esta imagen, entonces se las digo, ¿ok? Ahora, la médula espinal tiene medios de fijación con los que pues está bien adherida, ¿ok? Los primeros son los ligamentos dentados, que son estos que se ven acá de azulito. Para recapitular rápidamente, vemos médula espinal, también estamos viendo cómo van saliendo las raíces tanto anterior y posterior para formar a mis nervios espinales, lo que les decía, están presentes tanto de un lado como del otro. Esta capita de rojo que vemos acá es la pia madre, la capita de rosa que vemos acá es la aracnoides y la capita verdecita es la dura madre, ¿ok? Entonces los ligamentos dentados están aquí presentes dentro del canal vertebral y van a estar ayudando también a fijarla. Otro medio de fijación es el tronco encefálico, que justo como les mencionaba ahorita al principio de la clase, es la continuación superior de mi médula espinal, ¿ok? Después tenemos al filum terminal, que lo acabamos de ver, que les digo que es este hilito de acá, o si lo queremos ver de una forma más bonita, es este de acá, que justamente luego les llegan a preguntar que de quién es prolongación. Es una prolongación de una de las meninges, específicamente de la pía madre, ¿ok? Entonces, el filum terminal es una prolongación de la pía madre y se va a terminar conectando con el coxis. Entonces, esto se los voy a poner de amarillito porque luego sus doctores les llegan a preguntar de quién es prolongación de qué meninge es el film terminal. Y otro medio de fijación que tiene la médula espinal es la emergencia de los nervios espinales, tal y como lo vimos ahorita, raicillas que después van a estar formando a mi raíz, ¿ok? Ahora, vamos a pasar con la configuración interna de la médula espinal. Empezando primero con la sustancia gris. Acuérdense que sustancia gris es la H, ¿ok?
Ya sabemos que tenemos un asta posterior, un asta lateral y un asta anterior. Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿ok? Esto no le hagan caso ahorita. Esto ahorita es simplemente de cómo van llegando, cómo van llegando las, aferencias y cómo van saliendo las eferencias, pero ahorita no nos vamos a centrar en eso. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a vías. Pero ahorita les voy a explicar un poquito de las vías. Algo que les quiero decir es que el asta lateral no está presente en todo, en toda mi, toda mi médula espinal, ¿ok? Ahorita vamos a ver específicamente hasta qué segmentos la podemos encontrar. Pero a grosso modo eso es lo que estamos recapitulando de la clase pasada de generalidades, ¿ok? Aquí que visualizamos también, vemos a mi fisura, media anterior, a mi surco medio posterior y a mi surco intermedio posterior, ¿ok? Ahora. Hay algo que tenemos que conocer sobre la configuración interna, que son las láminas de Rexet. Las láminas de Rexet son una forma de clasificar a la sustancia gris, dependiendo de los segmentos. Entonces, tenemos en total 10 láminas de Rexet y se las van a presentar siempre como números romanos. Entonces, yo aquí se los puse en este dibujito, pero para ubicarnos nuevamente, seguimos viendo un corte transversal o axial de mi médula espinal. Aquí vemos a mi fisura media anterior. La fisura media anterior es una forma muy fácil de que ustedes se puedan ubicar si están hablando de algo anterior o si están hablando de algo posterior, porque ahorita más adelante les voy a enseñar una tabla donde se ve que no, que la médula espinal no es igual o no se visualiza siempre de la misma forma en el segmento cervical, en el segmento torácico, en el segmento lumbar, en el segmento sacro, va cambiando. Entonces, uno de la, como de las cosas por las que se pueden guiar es por la fisura, porque acuérdense que la fisura media anterior es muy remarcada y como que sí separa. Y el surco medio posterior es un surquito chiquito, o sea, no se ve tan pronunciado, no se ve tan profundo como esta. Nuevamente aquí tenemos sustancia gris, sustancia blanca. Esta sería mi asta posterior, la de azul, y mi asta anterior es la de verde. Aquí no visualizamos asta lateral. Ahora, vamos a ver las láminas de Rexet. Aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda, aquí tenemos la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta que están contenidas en mi asta posterior. Y después tenemos a la séptima, a la octava, a la novena que está distribuido de esta forma. Y después tenemos a la décima, que todas están contenidas en mi asta anterior, ¿ok? Y la décima luego les llegan a preguntar sobre todos sus doctores, pero es periacueductal, o bueno, o está rodeando el acueducto central o conducto central de mi médula espinal. Por aquí va a estar discurriendo líquido cefalorraquídeo, ya lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a todo el tema del sistema ventricular, pero esto está rodeando al conducto central o al acueducto central de mi médula espinal, ¿ok? La décima lámina de Rexet. Ahora, esta tablita es sobre qué pasa o qué información están llevando dependiendo de qué lámina de Rexet estemos hablando y también el nombre de los núcleos que tienen. Entonces, la lámina uno también antes era el núcleo póstero marginal porque hay como una, no, no hay como, hay una nomenclatura viejita y hay una nomenclatura actualizada. La actualizada son tal cual las láminas de Rexet y antes era conocido la lámina uno como núcleo postero marginal. Esta es atravesada por fibras provenientes de mi raíz dorsal, que ya les dije que la raíz dorsal es la raíz sensitiva. Y también aquí encontramos al núcleo de Waldeyer. Las que les puse de amarillito, es decir, la segunda, la séptima, la octava y la novena, son las que vienen marcadas en su perfil de referencia. De hecho, en su perfil de referencia no viene que se sepan todas las láminas de Rexet, pero sus doctores se las pueden llegar a preguntar. Entonces, solamente para que sepan por qué están subrayadas de amarillo y además, como son las que están marcadas en su perfil de referencia, son las que potencialmente les pueden preguntar en un examen departamental. Entonces, la lámina número 2 es la más preguntable. Es la sustancia, pero la sustancia gelatinosa. Esta está encargada de llevar información sobre el dolor, sobre la temperatura y sobre el tacto. Y aquí tenemos ubicado al núcleo de Rolando. Después tenemos a la lámina 3 y a la lámina 4 que son o eran llamadas núcleo propio. Estas van a estar encargadas de la propiocepción y de la sensibilidad fina. Ahorita que lleguemos a otra tablita me voy a meter un poquito más con eso. Después tenemos a la lámina número 5 que también llamada cuello del cuerno posterior,
Y aquí es donde vamos a tener situadas a las interneuronas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les enseñé que tenemos a las neuronas sensitivas o aferentes, a las motoras o eferentes y a las interneuronas que van a estar encargadas de comunicar a estas dos? Pues bueno, aquí tenemos a las interneuronas y aquí es donde van a estar transmitiendo señales nociceptivas. Si se acuerdan, la nocicepción es la transmisión del dolor, ¿ok? Bueno, del dolor, de la señal del dolor. Después tenemos a la lámina número 6, que es la base del cuerno posterior. Esta va a estar encargada de la propiocepción. Acuérdense que la propiocepción, lo vimos el día de ayer, es si yo les digo, cierren los ojos y señálenme dónde está su codo, dónde está su dedo meñique, dónde está su nariz, dónde están sus orejas, ustedes lo pueden hacer perfectamente. Y en la propiocepción estaban involucrados receptores articulares, bueno, receptores articulares, bueno, receptores de las articulaciones, los usos musculares y también el órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? Son los que van a estar participando para que podamos, pues, tener. Después tenemos, bueno, iba a estar ubicada, perdón, en niveles cervicales y lumbares, ¿ok? Tampoco está presente en los segmentos de mi médula espinal. Después tenemos a la lámina número 7, que también llamada zona intermedia. En esta se van a estar llevando a cabo la coordinación de movimientos y aquí tenemos el núcleo de Clark. Esto se los pongo más que nada porque luego les llegan a preguntar dónde está el núcleo de Rolando, dónde está el núcleo de Waldeyer, dónde está el núcleo de Clark, ¿ok? Por eso se los pongo. Y después tenemos a la lámina número 8. La lámina número 8, también llamada antes núcleo comisural, se va a estar encargando de regular a las neuronas motoras. Después tenemos a la lámina número 9, que es el cuerno ventral, donde vamos a encontrar a las motoneuronas alfa y gamma. Ya después estaremos viendo un poquito, y más cuando lleguemos a la parte bien de vías, van a entender un poquito mejor esta tabla. Este, pero sí, ahorita no se claven mucho con eso. Después tenemos a la lámina número 10, que también antes se llama comisura gris. Esta es la que les digo que está rodeando el conducto central, o acueducto central de mi médula espinal y se va a estar encargando de transportar información vegetativa. Si ustedes recuerdan desde el primer bloque que se vieron generalidades del sistema nervioso, uno de los sinónimos de sistema nervioso autónomo y sistema nervioso vegetativo. Entonces, la información que se está que se está transportando, perdón, es esta información autónoma, o sea, sobre procesos que nosotros no controlamos. Frecuencia cardíaca, secreción de glándulas, digestión, etc., etc. A eso se refiere con información vegetativa, ¿ok? Entonces, acá, recapitulando, están las láminas de Rexet y acá está la tablita de cómo se llama. Entonces les digo, la que más se tendrían que aprender o la que sí han preguntado en exámenes departamentales es la lámina número 2, que es la sustancia gelatinosa. Ahora, ya vimos la configuración interna de la sustancia gris. Ahora vamos a pasar con la sustancia blanca. Recapitulando, nuevamente H, sustancia gris, y todo lo que va a estar rodeando es sustancia blanca. Y se va a estar dividiendo en un cordón posterior, en un cordón lateral y en un cordón anterior. No se vayan a clavar ahorita qué es esto que está aquí de amarillo, qué es esto que está aquí de amarillo y qué es esto que está aquí de amarillo. Son tractos o fascículos que ahorita los vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero no se vayan a clavar tanto con eso. Ahora. Este, para esta parte, les puse esta tablita para describir también a la sustancia blanca, pero también a la sustancia gris. Esta tablita bueno, está modificada casi nada, pero es del SNEL también, solamente que se les puse como más bonito. De este lado tenemos de qué región estamos hablando de mi médula espinal, si es cervical, si es torácica, si es lumbar o si es sacra. De este lado tenemos la forma de cada región, porque se describe en la literatura como que todas tienen una forma diferente. Después habla las características que tiene la sustancia blanca y después la sustancia gris, que se dividen hasta anterior, posterior o lateral, o también llamadas cuernos. Igual las características, entonces vamos a leerla, pero para orientarnos un poquito sobre cómo es esta tabla. ¿Ok? Entonces, hablando primero de la región cervical. Así es como nosotros lo vamos a ver si nosotros hiciéramos un corte. La literatura describe que tiene una forma ovalada. Si se dan cuenta, es más, bueno, tiene un diámetro mayor a la torácica, porque si se acuerdan, hace unos minutitos les mencioné que estaba la intumescencia cervical, entonces es más gordito o es más gordita la médula espinal en esa sección. Y aquí se va a ver las astas anteriores
más definidas o más grandes, ¿ok? Ahora, hablando de la sustancia blanca, que acuérdense que es todo esto que está rodeando a mi H, aquí va a haber la presencia de los fascículos de cuneiforme y, y el fascículo de grácil, que ahorita les digo, vamos a llegar a eso, pero grácil y cuneiforme no están presentes en toda la médula espinal. También por eso, recapitulando con lo que les enseñé un poquito acá arriba, en esta imagen, el surco intermedio posterior, que es el que está encargado de dividirlos a grácil y a cuneiforme, no va a estar presente en toda la médula espinal. Va a estar presente solamente desde C1 hasta T6, ¿ok? Bueno, solamente para que quedara claro eso, pero aquí en el segmento cervical vemos tanto a grácil como a cuneiforme. Ahora, hablando de la sustancia gris, en el asta anterior, esto ya es más específico, esto es solamente por si los doctores se los quisieran llegar a preguntar, pero lo vamos a ir escribiendo de todas formas. No es algo que les preguntarían tanto en un examen departamental. En el asta anterior va a haber un grupo medial de células que van a estar destinadas para la inervación de músculos del cuello. Va a haber un grupo central donde van a estar las células del núcleo accesorio, el núcleo de mi nervio accesorio, que es mi par craneal, que se origina de C1 C5, y también para el nervio frénico, que esto ya lo vimos igual desde el primer bloque, que se origina de C3 C5. Y va a haber grupos laterales de células para MS, es miembro superior, ¿ok? Después en el asta posterior vamos a tener a la sustancia gelatinosa, que ya vimos que es la segunda lámina de Rexed. Vamos a tener también al núcleo propio y aquí va a haber una ausencia del núcleo dorsal, que habíamos visto que era lo del núcleo de Clark o la columna de Clark. Y lo que les decía, las astas laterales no van a estar presentes en toda la médula espinal y en el segmento cervical son ausentes. Pasando con la región torácica, esta tiene una forma redonda y si se dan cuenta hay más predominio de sustancia blanca que de sustancia gris. Es muy chiquitita la sustancia gris. Ahora, hablando de la sustancia blanca, vamos a seguir viendo a cuneiforme hasta nivel de T6. Entonces, tiene sentido que el surco intermedio posterior vaya de C1 a T6. ¿Por qué? Porque a nivel de T6 va a estar terminando mi fascículo de cuneiforme, o yo voy a poder estarlo visualizando. Y vamos a seguir teniendo a grácil, ¿ok? Cuneiforme, ya terminó, pero grácil sigue. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita les voy a decir qué tipo de información llevan los fascículos de grácil y cuneiforme. Para que entiendan un poquito por qué veo uno, pero no veo el otro, solamente les voy a decir que cuneiforme está destinado para miembros superiores y grácil está destinado para miembros inferiores. Es por eso que grácil se tiene que ir un poquito más abajo para poder llegar a miembros inferiores y cuneiforme, pues ya si se dan cuenta aquí en los niveles, hasta T6, ya abarcó miembros superiores, ¿ok? Ahora, hablando de la sustancia gris, yéndonos con el asta anterior, va a haber un grupo medial de células para músculos o musculatura del tronco, ¿ok? En la asta posterior va a haber presencia de sustancia gelatinosa, de núcleo propio y de un núcleo aferente visceral. Y aquí sí va a haber asta lateral, ¿ok? Y mi asta lateral va a estar dando lugar a fibras simpáticas preganglionares. ¿Qué es lo que más me interesa de acá? Que sepan que sí hay asta lateral, no que se claven tanto en eso, porque les digo que son cosas que les pueden preguntar sus doctores en caso de que sean muy piquis con el tema de neuro. Por eso les dejo esta tabla como así, pero realmente luego lo que más les preguntan es hasta dónde se visualiza con uniforme, en qué segmentos sí hay presencia del asta lateral, que sepan distinguir o sea, si yo les pongo esta imagen, ustedes me sepan decir qué segmento de la médula espinal es, ¿ok? Ahora, pasando con la región lumbar. La región lumbar se describe en la bibliografía que tiene una forma redondeada u ovalada, que es esta de acá. Esta es si se dan cuenta, es como la forma característica que vemos en los dibujitos o en los cortes de médula espinal. Aquí se ve la fisura media anterior súper marcada y el surco medio posterior también se ve marcado. Aquí se ve muy bien definida la H de la sustancia gris. Igual, las astas anteriores van a ser más prominentes que las posteriores y de hecho, la sustancia gris tiene un predominio un poquito más grande que la sustancia blanca. Hablando de la sustancia blanca, ya no vamos a ver a cuneiforme, pero vamos a seguir viendo a grácil, ¿ok?
En el asta anterior de la sustancia gris va a haber un grupo medial de células para músculos de miembro inferior. Ahora ya no estamos con miembro superior, estamos con miembro inferior. Va a haber un grupo central de células para el núcleo lumbosacro. Y hablando del asta posterior, vemos sustancia gelatinosa, vemos al núcleo propio, vemos al núcleo dorsal en el segmento de L1 a L4, es decir, en L5 ya no lo vamos a poder visualizar. Y también tenemos al núcleo aferente visceral. El asta lateral va a seguir estando presente, ¿ok? De hecho, el asta lateral está presente hasta nivel de L1 o L2 o también L3, que de hecho, si se dan cuenta, se relaciona con el tema del cono medular. Entonces, el asta lateral es correcto decir que se visualiza desde T1 hasta L1, L2 o L3, ¿ok? Solamente en esos segmentos, o por segmento sería en segmento torácico y segmento lumbar, donde se visualiza el asta lateral, pero no es en todo el segmento lumbar, ¿ok? De igual forma va a estar dando lugar a fibras simpáticas preganglionares. Ahora, pasando con la región sacra de mi médula espinal, la bibliografía describe que tiene una forma más redondeada. Si se dan cuenta, aquí sí es mucho más evidente que mi sustancia gris predomina más que mi sustancia blanca y mis astas anteriores todavía se hacen más gruesas que las posteriores. Hablando de sustancia blanca, vamos a tener ausencia de cuneiforme y presencia de grácil. Entonces, en lumbar y sacro yo ya no veo a cuneiforme. Acuérdense y grábense que a cuneiforme solamente lo van a ver hasta T6. Lo ven desde C1 hasta T6. Se los voy a anotar aquí arribita. Bueno, ahorita les explico eso. Cuneiforme va desde C1 hasta T6, ¿ok? Ahí es donde lo van a poder estar visualizando. Ahora, para la parte del asta anterior, va a haber un grupo medial de células que va a estar yendo para miembros inferiores y también para musculatura perineal, que ya lo vimos ahorita justo en bloque 3. En el asta posterior, ahora vamos a estar visualizando solamente sustancia gelatinosa y el núcleo propio, ya no vamos a estar visualizando al núcleo dorsal y el asta lateral va a ser ausente, ¿ok? Ahora, pasando con configuración en general bueno, configuración de la sustancia blanca de mi médula espinal, tenemos a los tractos, a los fascículos que habíamos visto, que son un conjunto de fibras nerviosas dentro de mi sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, que son las famosas vías que van a estar llevando información al encéfalo para su procesamiento o van a estar regresando información para poder ejecutar una acción ya sea le mandan información a un músculo o a una glándula, ¿ok? Ya respondieron a lo que procesó el encéfalo o se procesó acá arriba. Entonces, tenemos tractos ascendentes, tenemos tractos descendentes o vías ascendentes, vías descendentes. Las vías o tractos ascendentes son sensitivas. Entonces, volviéndoles a poner el ejemplo del día de ayer, de tocan una plancha o una superficie caliente. No están esperando media hora que se les quemen todo, bueno, ni siquiera media hora, no están esperando tiempo para que se les estén quemando las capas de la piel. En automático y sin que ustedes digan, ah, voy a quitar mi dedo, lo quitan, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo toco la superficie o la plancha caliente. Se envía una señal, mis receptores, mis termorreceptores y mis nociceptores van a estar captando la señal, sube, 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 la mandan a encéfalo. Después mi encéfalo va a decir, ah, nos estamos quemando, hay que quitar el dedo y después va a mandar una señal para que yo pueda hacer esto, para que yo pueda quitar mi mano de la superficie caliente. Entonces, lo ascendente fue esta información que llegó a mi encéfalo, ¿ok? La información sensitiva. De una vez les vuelvo a decir, grábense que ascendente es lo mismo que bueno, se relaciona con lo sensitivo y descendente es motor, ¿ok? Ahora. Esta es la imagen de lo que nosotros podemos ver. Les decía, grácil y cuneiforme. Aquí tenemos a grácil y aquí tenemos a cuneiforme separados por mi surco intermedio posterior. De hecho, se los voy a anotar para que no se nos vaya a olvidar. Pero de este lado, ay, a ver si no queda muy... No, espérenme tantito. Ahí está. Mi surco intermedio posterior, ¿vale? De este lado vamos a tener otro tracto que se llama tracto espinocerebeloso posterior
De este lado tenemos al espino cerebeloso anterior, de este lado tenemos al espino talámico lateral y de este lado tenemos al espino talámico anterior. Esos son los principales o las principales vías ascendentes de médula espinal, pero tenemos más. Y de hecho les puse esta tablita para que sepan en qué cordón están ubicados los tractos ascendentes de la médula y también que sepan para qué sirven, porque eso es lo que les van a llegar a preguntar, sobre todo, qué tipo de información llevan. Entonces, hablando de los famosos fascículos de Gracil y de cuneiforme, que de hecho se los voy a subrayar de color morado. Los fascículos de Gracil y de cuneiforme van a estar ubicados en mi cordón posterior, como lo podemos ver acá. ¿Ok? Y se van a encargar básicamente de lo mismo, solamente va a cambiar la región de dónde están llevando esta información. ¿De qué se encargan? Del tacto fino o discriminativo. Nosotros tenemos dos tipos de tacto. Tenemos un tacto fino y un tacto grueso. El tacto fino también lo pueden conocer como tacto discriminativo. El tacto fino, ya lo estaremos viendo también más adelante, pero para ponérselos así de una forma fácil y que lo entendamos con lo poco que hemos visto de neuro, eh, el ejemplo más clásico para describir esta parte de tacto fino es, imagínense en la bolsa de su pantalón o en su mochila o en su monedero, en su cartera, en lo que quieran, tienen cambio, tienen varias monedas. Tienen monedas de 10, de 5, de 2 pesos, de 1 peso. Ustedes, lo voy a hacer con el ejemplo de la bolsa del pantalón, meten su mano a la bolsa del pantalón y pueden distinguir fácilmente cuál es la moneda de 10 pesos de una moneda de 1 peso. Y ustedes pueden decir, claro, ¿cómo no lo voy a distinguir si la de 10 pesos es mucho más grande que la de 1 peso? Pero esa capacidad de yo poder distinguir de yo saber y asociar que la de 10 pesos es más grande que la de 1 peso, o la de 5 pesos es un poquito más grande que la de 1 peso, pero es más chiquita que la de 10 pesos, es un ejemplo de tacto fino o tacto discriminativo, ¿ok? Les digo, igual si lo metieran en si metieran la mano en su bolsa, en su cartera, o sea, que ustedes pueden distinguir sin ver cuál es cuál, es tacto fino, tacto discriminativo. También se va a estar encargando de llevar la vibración, la sensibilidad muscular y articular, que en términos simples es propiocepción consciente, ¿ok? Esto es súper importante, que sepan que es propiocepción consciente, porque hay otra vía que lleva a la propiocepción inconsciente y luego se los llegan a preguntar así, ¿qué vías o qué tractos son los que están encargados de la propiocepción consciente y cuáles están encargados de la propiocepción inconsciente? Entonces, recapitulando, Gracil y cuneiforme, los dos van a estar llevando información sobre tacto fino o discriminativo, aquí acuérdense de las monedas, vibración, sensibilidad muscular articular, que básicamente es propiocepción consciente de miembros inferiores. Ahí se comió la y mi presentación, pero estamos hablando de miembros inferiores, ¿ok? Es decir, de mis piernas. Y ese es grácil, ¿ok? Y para cuneiforme es exactamente lo mismo, solamente que de miembros superiores, o sea, de mis brazos. Entonces vayan relacionando con cuál va grácil y con cuál va cuneiforme, porque se los llegan a preguntar. Es por eso que cuneiforme también, bueno, no también, solamente se visualiza hasta T6, ¿ok? Desde C1 hasta T6. Otro nombre con el que pueden encontrar a grácil es gracilis y otro nombre con el que pueden encontrar a cuneiforme es cuneatus, pero la mayoría de sus doctores se los van a manejar como grácil y cuneiforme. Algunos siguen usando cuneatus y gracilis, por eso les doy este, mm, la comparación de cómo se dice. Se las voy a escribir acá. Gracilis. Ay, se dejó de proyectar. Y espérenme tantito. Cuneatus. Espérenme porque no sé por qué se dejó de proyectar. Entonces, les digo, los otros nombres que reciben son gracilis o cuneatus, ¿ok? Por si se los llegan a mencionar sus doctores. Y acuérdense que estos dos, además de estar encargados de tacto fino, tacto discriminativo, también están encargados de propiocepción consciente y se ubican en mi cordón posterior. Ahora, en el cordón lateral vamos a tener a mis tractos espinocerebelosos. Tenemos un espinocerebeloso posterior y anterior, que son los que se ven en la imagen, pero también tenemos otros que son el espino reticular y el espino talámico lateral, que el espino talámico lateral sí se ve aquí. Aquí lo vemos, ¿ok? Y aquí tenemos al espinocerebeloso posterior.
Ahora, todos estos están ubicados en el cordón lateral. El espino cerebeloso posterior va a estar encargado de propiocepción, o sea, sensibilidad articular y muscular por medio de mis propioceptores como husos musculares, órgano tendinoso de Golgi. Entonces van a estar encargados de propiocepción inconsciente. Entonces, grácil y cuneiforme están encargados de propiocepción consciente y mi tracto espinocerebeloso, que engloba a tanto posterior como anterior, están encargados de la propiocepción inconsciente. Mi tracto espinocerebeloso posterior está encargado de miembros inferiores, ¿ok? Y mi tracto espinocerebeloso anterior va a estar encargado de exactamente lo mismo, pero de miembros superiores, ¿ok? Una vez les voy a subrayar esto también de miembros superiores y de miembros inferiores. Ahora, pasando con el tracto espino-reticular. El tracto espino-reticular, ya lo veremos más adelante que lleguemos a tronco encefálico y veamos todo lo de la formación reticular, pero básicamente va a estar influyendo en los niveles de conciencia de este sueño-vigilia. Después tenemos al espino talámico lateral. El espino talámico lateral va a estar encargado de sensaciones de dolor y temperatura. Sensaciones de dolor y temperatura se le da el nombre de termoalgesia, ¿ok? Entonces, en términos simples sería la termoalgesia. Y este tracto también se lo suelen preguntar bastante. Entonces, se los voy a subrayar de color. Pues sí, el color que les estaba poniendo es de Gracil y Cuneiforme. Estos también, que son los que estoy poniendo de morado, son los principales y son los que suelen ser más preguntables. Ahora, tenemos al tracto espinotalámico anterior, que va a estar situado en mi cordón anterior. Este se va a estar encargando lo dice así la bibliografía, sensibilidad o tacto protopático, que básicamente es presión y tacto grueso. El tacto grueso, les digo, tenemos tacto fino, un tacto grueso. Por ejemplo, si yo, este tipo de tacto se describe más, por ejemplo, en la espalda. En la espalda nosotros no tenemos como esta capacidad de poder distinguir, no sé, si yo les pongo dos monedas, les pongo la de 10 pesos y les pongo la de 5 pesos, ustedes no me van a poder decir si la de la izquierda es la de 10 pesos o si la de la derecha es la de 5 pesos. Realmente solo están sintiendo que tienen algo en su espalda. O también otro ejemplo es si yo les pongo dedos en la parte de la espalda, por ejemplo, les pongo tres dedos. Ustedes difícilmente me van a saber distinguir cuántos dedos están tocando mi espalda, ¿ok? Y aunque ustedes piensen que no, inténtenlo y van a ver que sí. Es difícil distinguir la cantidad de dedos que una persona te puede poner en la parte de la espalda. ¿Ok? Eso es tacto grueso. Sí, por así decirlo, sí siento que hay algo, pero no sé distinguir bien cuántas cosas hay o qué es lo que me está tocando. ¿Ok? Entonces, de eso se va a estar encargando el tracto espinotalámico anterior, que también es uno de los principales de mis tractos ascendentes. Después tenemos a mi tracto espinotectal. Este también va a estar situado en mi cordón anterior y este va a estar encargado de reflejos espinovisuales y movimientos de ojos y cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes, no sé, por ejemplo, yo estoy aquí dándoles clase o ustedes están viendo la clase o lo que sea, y digamos que de repente pasa aquí a mi lado mi abuelita, mi papá, mi mamá, el perro, quien sea, mi perro, mi gato, ¿no? Ustedes en automático, por querer saber qué es eso que pasó ahí al lado, van a voltear. Entonces es un reflejo en automático de que cuando quieren voltear, o sea, no, ustedes no dicen, ay, voy a voltear mi cabeza para ver qué es eso. En automático van guiando la vista con la cabeza, ¿ok? Entonces se coordinan ambos movimientos, tanto movimientos oculares como movimientos de la cabeza. Y de eso van a estar encargados el tracto espinotectal, ¿vale? Ahora tenemos al tracto espino-olivar. El tracto espino-olivar está situado entre el cordón anterior, pero también en el cordón lateral, ¿ok? Como en esa unión de ambos, ahí va a estar situado. Y va a estar encargado de transmitir información adicional al cerebelo para la coordinación. De una vez les adelanto o de una vez les voy diciendo, aunque todavía no lleguemos a esa parte, el cerebelo es el que está encargado de la coordinación y de la postura, ¿vale? Eso hablando de los tractos ascendentes. Ahora, pasando con los tractos descendentes de la médula espinal, acuérdense que lo descendente tiene que, bueno, relacionenlo con lo motor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al tracto córtico espinal lateral,
Aquí tenemos al rubro espinal y al retículo espinal. Aquí tenemos al retículo espinal lateral. Acá tenemos al córtico espinal anterior. Acá tenemos al tecto espinal. Acá tenemos al vestíbulo espinal y acá tenemos al retículo espinal anterior. Esos son los principales. Y de nuevo les puse una tablita de los principales tractos, bueno, no de los principales, de los tractos descendentes de médula espinal y ahorita les voy a decir de igual forma cuáles son los principales. Primero tenemos al córtico espinal lateral. De hecho, les puse aquí invertido los colores. Aquí les puse de rosita, morado los tractos y esto de verde para que sepan que son diferentes cosas y no les estoy hablando lo mismo y que no es lo mismo ascendente y no es lo mismo que descendente. Solamente para que lo puedan distinguir un poquito más. Pero bueno. Entonces, el primer tracto descendente o vía o fascículo descendente de mi médula espinal que vamos a ver es el córtico espinal lateral. El córtico espinal lateral está situado en mi cordón lateral, como lo dice su nombre. Y este va a estar encargado de movimiento voluntario rápido y hábil. ¿A qué nos referimos con este tipo de, de movimientos? Por ejemplo, escribir. Escribir es algo que yo hago voluntariamente, es algo que yo hago rápido. Por ejemplo, cuando ustedes están en clase y les está su doctor explicando algo y están ustedes tomando su apunte, pues están escribiendo rápido y hábil porque ustedes saben, o sea, no necesitan o llegan a desarrollar la habilidad de que no necesitan estar viendo su cuaderno para poder escribir perfectamente una H, una A, una E, una I, una U. Puedan escribir palabras, oraciones y puedan estar viendo yo que sea el pizarrón o lo que esté proyectando el profesor. Eso es un ejemplo de este tipo de movimiento, ¿ok? Entonces, esto hablando del tracto córtico-espinal lateral. Después tenemos al tracto rubro-espinal. El tracto rubro-espinal, si se dan cuenta, se los escribí de color rojito. Ahorita no lo van a entender muy bien, pero hay una estructura bueno, les dije que lo que es superior a la médula espinal es el tronco encefálico. El tronco encefálico se va a dividir en tres porciones. Una de esas porciones se llama mesencéfalo. Y dentro del mesencéfalo tenemos un núcleo que es el núcleo rojo, que ya después verán que hay una imagen muy clásica que les voy a enseñar después, que sí es muy representativa de mesencéfalo y literalmente se llama núcleo rojo porque en una imagen de disección se ve rojo. Y esta vía o este tracto está relacionada con el núcleo rojo del mesencéfalo. Por eso se los puse de rojito, para que lo vayan como relacionando de una vez porque se los van a preguntar. Entonces, el tracto rubroespinal igual se sitúa en mi cordón lateral y les preguntan clásicamente qué hace el tracto rubroespinal. Activa o permite el movimiento de mis músculos flexores y va a estar inhibiendo a mis músculos extensores. Es una pregunta clásica tanto de doctor como de un examen departamental. Entonces, aquí se los pongo. Ahora, vamos con el tracto olivoespinal. El tracto olivoespinal, tal cual, les puse estos signos de interrogación porque en el SNEL así viene, no está bien descrita como la función que tiene, pero se sabe que tiene o que está involucrado en función motora. ¿Ok? Pero no se los puse porque no les quiera decir o yo no sepa qué son. No sé qué son porque en la bibliografía o en el SNEL tal cual se escribe que no se conoce muy bien su función. Ahora, pasando con el tracto reticulo espinal medial y con el retículo espinal lateral, ambos están situados en mi cordón lateral de mi médula espinal y están encargados o bueno, más bien van a estar controlando la actividad motora y también los reflejos, ¿ok? Que yo no tenga una hiperreflexia, que es una hiperreflexia, o sea, por ejemplo, que mis reflejos no estén aumentados, por ejemplo, que el reflejo cuando ustedes van al doctor y con el martillito de reflejos les pegan un poquito más abajo de la rodilla, ese es el reflejo rotuliano. Entonces, no, sí patean, pero tampoco patean excesivamente como para poder pegarle al doctor. Entonces, una de estas vías que van a estar controlando justo toda esta parte de los reflejos y que esté modulado y no haya una hiperreflexia, es decir, que estén aumentados los reflejos, es el tracto reticulo espinal, ¿vale? Después tenemos al córtico espinal anterior, ya vimos el lateral, ahora vamos a ver el anterior. El córtico espinal anterior va a estar involucrado igual en movimiento voluntario, ¿ok? Pero el córtico espinal lateral es el que se va a estar involucrando más en esta parte de que sea rápido y que sea hábil como el tema de la escritura. Después tenemos al tecto espinal. De una vez les digo que tecto espinal no es lo mismo que espinotectal, ¿ok? Porque lo mismo pasa con el olivoespinal y el espinolivar. Acuérdense que sí son diferentes porque uno va a llevar la información que captó y el otro va a estar el encéfalo y el otro va a estar mandando la información desde el encéfalo hacia un músculo, hacia una glándula para poder efectuar una acción de acorde a lo que captó la otra vía o la información que llevó la otra vía.
¿ok? Entonces sí son cosas diferentes, no vayan a pensar que son lo mismo, son tractos diferentes. Entonces, hablando del tracto espinal, este va a estar ubicado en mi cordón anterior y también está involucrado en movimientos posturales, reflejos por estímulos visuales. Lo mismo que les expliqué ahorita, ven pasar a su perro, ven pasar a su gato y o ven pasando una sombra toda rara y les da miedo y quieren saber qué es y en automático coordinan ojos con cabeza y voltean a ver, ¿vale? Ahora tenemos al vestíbulo espinal lateral. El vestíbulo espinal lateral, déjenselos por ahí de una vez. Y el vestíbulo espinal lateral está situado en mi cordón anterior y este va a ser lo contrario a mi tracto rubro espinal. Va a estar permitiendo el movimiento de mi musculatura o de mis músculos extensores y va a estar inhibiendo ahora mis músculos flexores. Sí se los llegan a preguntar, pero realmente el que sí es muy preguntable y es el que luego sus doctores repiten más o incluso en exámenes departamentales es el rubro espinal y también porque tiene relación con el núcleo rojo del mesencéfalo, ¿ok? Pero este hace lo contrario que el rubro espinal. Ahora, entrando con el vestíbulo espinal medial, igual situado en el cordón anterior, va a estar encargado de movimientos de la cabeza y ojos para mantener la mirada estable, ¿ok? Si nosotros nos quedamos viendo un punto fijo, aunque para nosotros sea como algo muy X o algo muy soso, realmente sí hay una vía que está modulando todo esto. Entonces solamente es para que conozcan un poquito de cuáles son las vías que hay en la médula espinal y qué hacen. Ya después llegaremos a la parte de dónde a dónde van, porque hay unas que incluso no llegan a estar o no llegan hasta encéfalo. Hay unas que van de médula espinal a médula espinal. Entonces ya después iremos viendo todo eso. Y para terminar con esta parte de tractos y fascículos de médula espinal, les dejé esta imagen, no es mía, la verdad la encontré en internet, pero se me hizo muy buena, donde se ejemplifican los tractos ascendentes y los tractos descendentes, pues sí, de la médula espinal y los nombres, ¿ok? Entonces, para que lo vayan integrando todo junto. Ahora, vamos a pasar con lo demás. Realmente será la parte como más pesada de la clase. Vamos a pasar con la composición de un nervio espinal. Nuevamente tenemos a la médula espinal, tenemos mi H de sustancia gris, está rodeando sustancia blanca y la meninge que está más adosada es la pia madre, luego tenemos a la aracnoides y luego tenemos a la dura madre. Entonces, ¿cómo va a empezar la emergencia de un nervio espinal? Primero, vamos a tener a las raicillas, que ya se las había descrito. Las raicillas son estos pequeños hilitos, por así decirlo, de una forma muy coloquial, que van a estar iniciando en la médula espinal y van a terminar convergiendo para formar dos raíces. Una raíz anterior o ventral y una raíz posterior o dorsal, ¿ok? Después, ya la raíz tal cual es la unión de las raicillas, porque ahí se los llegan a preguntar, ¿la raíz qué es? ¿Las raicillas qué son o qué hacen? Entonces, les digo, raicillas forman raíz anterior, raíz posterior. Después, el tronco es donde se van a estar uniendo mi raíz ventral o anterior con mi raíz dorsal o posterior, y aquí es donde mi nervio espinal se va a volver mixto, ¿ok? Nada más para decirles rápidamente, se los vuelvo a repetir, en la raíz posterior, que es la parte sensitiva, es donde va a estar presente mi ganglio espinal, porque así luego se los llegan a preguntar que en qué raíz está presente el ganglio y es en la raíz posterior, que es mi componente sensitivo. Ahora, después tenemos a los ramos. Los ramos se van a dar una vez que el nervio espinal haya pasado el foramen intervertebral. Y tenemos distintos ramos, tenemos ramos dorsales, ramos ventrales, ramos meningios y ramos comunicantes. Básicamente los ramos son, imagínense como un cable y se salió un cachito para, en este caso, para ir a inervar otras cosas. Por ejemplo, los ramos meningios van a estar inervando las meninges de esa área, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacen los ramitos, ¿vale? Se van a inervar cosas más chiquitas, por así decirlo. Entonces, ahora vamos a pasar con el concepto de arco reflejo. Y aquí también van a entender un poquito más lo de la raíz posterior, la raíz anterior, si es sensitivo, si es motor, etc, etc. Entonces, ¿qué es un reflejo? Para empezar, un reflejo es una respuesta involuntaria ante un estímulo. Puede ser interno o puede ser externo. Y este va a ser dependiente de la integridad de mi arco reflejo, que ahorita vamos a ver cuáles son sus componentes. Los reflejos ayudan a proteger a nuestro cuerpo de daños, así como mantener la postura y también a mantener el equilibrio. Entonces,
¿Cuáles son los elementos de un arco reflejo? Porque se los llegan a preguntar. Grábenselos bien. Necesitamos un órgano receptor. Estos pueden estar situados en la piel, en el músculo o en los tendones. Ya lo vimos el día de ayer con los exteroceptores y con los propioceptores, ¿ok? Puede ser un mecanorreceptor o puede ser un propioceptor, ¿vale? Que ya se lo estaba repitiendo. Usos musculares, órganos tendinosos de Golgi, receptores articulares, ¿ok? O también en el caso de los exteroceptores, que sea un mecanorreceptor, un nociceptor, un termorreceptor. Entonces, en este caso, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, pero aquí uno de los ejemplos más clásicos, y lo vamos a ver ahorita, es lo del reflejo rotuliano cuando les pegan con el martillo de reflejos, en el caso de la piel. Después, el segundo componente va a ser una neurona aferente o una neurona sensitiva, ¿ok? Acuérdense que es exactamente lo mismo. Se los voy a poner acá. Para que no se les olvide, porque les va a hacer la vida más fácil. Una neurona sensitiva o una neurona aferente. Aquí va a ser un cuerpo celular que va a estar ubicado en mi ganglio espinal posterior, que es este que está situado aquí en mi raíz posterior, ¿ok? Entonces, aquí su axón, bueno, el axón de la neurona va a terminar haciendo sinapsis con una neurona efectora. Entonces, el siguiente componente de mi arco reflejo es una neurona efectora. La neurona efectora eferente o también motora van a estar situadas en el asta anterior, en el caso de mi médula espinal, o en los núcleos motores, en el caso de mi tallo cerebral. Y el cuarto elemento que necesitamos es un órgano efector. En este caso puede ser una placa terminal motora de, pues, sí, de mis músculos, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo los componentes de mi arco reflejo. Dejen algo un poquito más ancho esto. Ahí está. Tenemos dos tipos de arco reflejos. Tenemos uno monosináptico y tenemos arcos reflejos polisinápticos. ¿Ok? Mono es uno y sináptico hace referencia a la sinapsis. ¿Y qué es una sinapsis? Una comunicación entre neuronas. Poli es varios, este, y sinapsis es la conexión que hacen las neuronas. Entonces, en términos simples, es más de una conexión entre neuronas. De una vez, para que no se vayan a confundir con estos términos, aquí no me están hablando de cuántas neuronas se están conectando, sino de cuántas sinapsis, cuántas conexiones neuronales yo estoy teniendo. ¿Ok? Entonces, una vez dicho eso, vamos a comenzar primero con este, que es el monosináptico. Primero necesitamos un estímulo. Ya vimos que hay estímulos externos y hay estímulos externos. En este caso es un estímulo externo. ¿Por quién? Por un martillo de reflejos, ¿vale? Y de este lado tenemos a mi receptor. Después de mi receptor, vamos a tener ¿a quién? A mi neurona aferente o sensitiva. Entonces se va a poner acá arribita, neurona aferente, ¿vale? Entonces tenemos a mi neurona aferente o mi neurona sensitiva. Entonces, estímulo, martillo de reflejos. Tengo un receptor y después sale la neurona aferente, va a llevar una información, en este caso a la médula espinal. En mi médula espinal sigue mi neurona aferente que entra, bueno, esperen, que entra por mi raíz posterior, lo que les digo, la raíz posterior es el componente sensitivo, que no se les vaya a olvidar que la raíz posterior es el componente sensitivo y la raíz anterior de un nervio espinal es el componente motor, y aquí lo podemos ver, y aquí vemos cómo también está situado el ganglio en la raíz dorsal o posterior, ¿vale? Dicho esto, entró mi neurona aferente por mi raíz posterior de mi nervio espinal, entra a médula espinal, aquí está mi sustancia gris, después va a pasar a mi asta anterior de mi sustancia gris y va a hacer sinapsis, esto es una sinapsis o una conexión entre neuronas, hace sinapsis con ¿quién? Con
mi neurona eferente o motora, ¿ok? Que va a estar viajando a lo largo de mi raíz anterior. Entonces, acá tenemos a mi neurona eferente, ¿ok? Neurona eferente que sale por mi raíz anterior y después va a estar llegando a quién, a mi órgano efector o a mi efector, así de simple, en términos simples va a estar llegando, espérame tantito, a mi efector. Pero se los voy a mover para que no interfiera con el dibujito, pero ese es mi efector. Y entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Yo voy a dar una ligera patada y no es voluntaria. Cuando ustedes les han checado con un martillo de reflejos en consulta, el reflejo rotuliano, ustedes no dicen, ay, sí, voy a patear súper alto. No, realmente es algo en automático que hace su cuerpo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué tipo de reflejo es ese, pero este a grosso modo, es que no me puedo concentrar haciendo dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, esta es la descripción de un arco reflejo monosináptico. Les digo, acuérdense que es de acuerdo a la cantidad de conexiones entre neuronas que haya, no entre la cantidad de neuronas que tenga, porque aquí tengo una y tengo dos neuronas, pero solamente tengo una conexión entre neuronas, una sinapsis, ¿ok? Entonces, recapitulando nuevamente, el monosináptico va a ser estímulo, hay un órgano receptor, viene la neurona aferente, entra por la raíz posterior, pasa a mi ganglio, entra a mi sustancia gris, se va al asta anterior de mi sustancia gris, hace sinapsis con mi segunda neurona, que es la neurona eferente, que es motora, sale por mi raíz anterior de mi médula espinal y llega hacia mi órgano efector para yo poder hacer una acción, en este caso la patadita. Ahora vamos con el polisináptico. En el polisináptico va a ser exactamente la misma ciencia, solamente va a cambiar el número de sinapsis que yo tengo. Entonces, necesitamos nuevamente un estímulo. En este caso, el estímulo va a ser este mechero que está prendido y yo puse por accidente ahí mi mano. Es el ejemplo que les he venido dando desde la clase de ayer, tocar una superficie caliente. Entonces, el estímulo va a ser el mechero, que está caliente. ¿Viene quién? Mi neurona aferente o sensitiva. ¿Entra por dónde? Por mi raíz posterior, pasa por mi ganglio dorsal y va a llegar a mi asta posterior de mi sustancia gris de mi médula espinal. Entonces vamos a escribir que esta es mi neurona aferente. Ay, perdón, escribí mal. Neurona aferente. Después va a ser sinapsis, aquí está mi sinapsis con otra neurona. En este caso, yo se los enseñé ayer en el ejemplo y en la clasificación funcional de las neuronas, que existen las interneuronas que van a estar encargadas de comunicar poblaciones de neuronas o poblaciones neuronales. En este caso, mis neuronas aferentes sería una población neuronal y esta otra neurona, que es la eferente, sería otra población neuronal. Entonces, de este lado tenemos a mi interneurona, así para que quepa y no estorbe mucho. Entonces hace sinapsis con mi interneurona, después mi interneurona, que ya pasó a mi asta anterior, va a estar haciendo sinapsis con mi tercera neurona, que es mi neurona eferente o motor. Entonces, una vez que la interneurona ya hizo sinapsis con mi la neurona eferente sale por la raíz anterior y va hacia mi efector. ¿Y cuál va a ser la acción? Retirar la mano o quitar la mano de la superficie caliente. Entonces, les vuelvo a repetir, la clasificación de los arcos reflejos no se va a dar por la cantidad de neuronas que estemos ocupando, sino por la cantidad de sinapsis que se estén estableciendo, que de hecho se las voy a poner con el mismo color que les puse el título para que puedan a la hora de checarlo nuevamente se entienda más fácil. Entonces ahí tenemos una y
Aquí tenemos los del polisináptico. Así es como queda, ¿ok? Entonces, les voy a repetir, monosináptico solamente hay una sinapsis, polisináptico hay más de una sinapsis, ¿ok? Ahora, tenemos varios reflejos espinales o reflejos a nivel de médula espinal, que son estos cuatro de acá, que son los que les pide el temario. Primero vamos a ver el reflejo miotático, que también uno de sus sinónimos es reflejo de estiramiento. Esto va a pasar cuando un músculo se alargue rápidamente, si las fibras musculares se extiendan, se alargan rápidamente. Los receptores que van a estar en el músculo, que ya vimos que son los usos musculares, van a estar enviando una señal a la médula espinal. Entonces, esa sería la aferencia. Y la eferencia va a hacer que exista una contracción en el mismo músculo que se está alargando para evitar un estiramiento excesivo. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de esto? Golpea la rodilla con un martillo de reflejos, es decir, el reflejo rotuliano, o también lo pueden encontrar como reflejo patelar, pero es reflejo rotuliano. Ese es el ejemplo más clásico, porque luego se los van a preguntar sobre todo con ejemplos, pero esta es la ciencia o lo que pasa en el reflejo rotuliano, ¿ok? Ahora, tenemos el reflejo miotático inverso. Aquí, como su nombre lo dice, va a ser inverso. Entonces, ahora en lugar de que se esté alargando el músculo, se va a estar contrayendo. Entonces, cuando hay una contracción excesiva o es demasiada y la tensión del músculo es muy alta, va a haber un receptor, en este caso el órgano tendinoso de Golgi, que va a enviar una aferencia a la médula espinal y la eferencia va a hacer que el músculo se relaje y así se proteja al tendón del músculo de lesiones. El ejemplo que les pongo es levantar un objeto muy pesado. ¿Ok? Va a llegar un punto, ustedes están cargando con sus brazos, no sé, si van al gimnasio están cargando pesas, ¿no? Y quieren subir de peso de lo que están cargando. Entonces están cargando sus mancuernas y va a llegar un punto en el que el músculo ya no va a aguantar la contracción que está teniendo. En este caso, imagínense que estaban trabajando bíceps, ¿no? Bíceps es flexor. Entonces están aquí, con sus mancuernas y están muy, muy pesadas. Es un peso que ustedes no aguantan. La contracción excesiva puede hacer que se lastime el tendón del músculo. Entonces, en automático, su médula espinal le va a mandar una señal de relajar la fibra muscular para que ustedes no se vayan a lastimar. Entonces, va a llegar, inténtelo, inténtelo y va a llegar un punto en el que ya no van a poder más y en automático solito van a estar soltando la mancuerna. ¿Ok? Pero ese es el ejemplo. Entonces, miotático es cuando se elonga o se alarga mucho la fibra muscular. Y miotático inverso es cuando se contrae mucho la fibra muscular. Y otra cosa que yo les recomendaría que se aprendieran es qué tipo de receptores están involucrados en cada uno. En el caso del miotático es el uso muscular y en el caso del miotático inverso es el órgano tendinoso de Golgi, ¿ok? Y el ejemplo obviamente, pero es lo más importante. Ahora, el reflejo flexor o de retirada es el que más les he comentado a lo largo de estas clases. Esta va a ser una reacción rápida de retirar una parte del cuerpo cuando se siente dolor. Entonces, el ejemplo que siempre les pongo es tocar una superficie caliente. Ese es un reflejo de retirada, ¿ok? Ahora, tenemos otro reflejo que es el extensor cruzado. El extensor cruzado técnicamente se describe como evocación de un reflejo en un lado del cuerpo que va a causar el efecto opuesto en el otro lado del cuerpo o en el miembro del otro lado del cuerpo. Esto se entiende más fácil cuando se pone un ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes se pegan en el dedo chiquito del pie. Entonces, lo que hacen en automático es recoger la pierna, porque les duele mucho, porque es el dolor más insoportable de la vida, pegarse en el dedo chiquito del pie. Entonces, en automático, ustedes se van a agarrar su pierna porque duele mucho. La otra pierna, lo que va a hacer sin que ustedes se den cuenta, es hacer extensión, es decir, se va a estirar para que esa pierna mantenga todo el peso de su cuerpo y ustedes no se caigan. Es algo de lo que nosotros no somos conscientes, de nuevo, es un reflejo, los reflejos no son algo que nosotros hacemos de forma consciente, pero inténtenlo. No, o sea, no que se peguen en el dedo chiquito del pie, pero si ustedes quitan una pierna, en automático la otra va a estar extendiéndose para que no se pierda el equilibrio y ustedes no se vayan a caer. Ese es el reflejo extensor cruzado, ¿vale? Después
Otro de los puntos que tenemos que ver son los dermatomas. Ya hemos visto dermatomas a lo largo de todo el año y hemos visto algunos en específico. Entonces, para este punto, nosotros ya tendríamos que tener dominado, perdón, que los dermatomas van a ser un área unilateral de piel que va a estar inervada por un solo par de nervios espinales o por un solo nervio espinal. En el temario viene marcado específicamente estos dermatomas que se tienen que saber. Entonces, C2 es para la parte posterior de la cabeza. C4 es para la base del cuello. C6, que estos fueron siento que son de los que más trauman en bloque 2 porque es aprenderte cuál es el del pulgar. C6, el del dedo medio y el anular, C7 y C8 es el del meñique, que si los llegan a preguntar. T4 es el de los pezones. T6 es la parte inferior del esternón, o también pues, de la apófisis hipoides. T10 es el ombligo. L1, región inguinal, esto ya lo hemos en el bloque pasado. L5 es para el dedo gordo del pie. S1 es para el dedo pequeño del pie. Y S4 y S5 son para la región perineal y alrededores del ano. ¿Ok? Ahora, el último tema que tenemos que checar es irrigación de médula espinal. Siempre yo les pongo este tipo de tablitas y después le pongo las imágenes porque siento que así se hace más fácil y más entendible la parte de la irrigación. Pero bueno, tenemos primero las arterias espinales posteriores. Las arterias espinales posteriores van a ser dos arterias longitudinales. ¿Qué quiere decir que son longitudinales? Van a estar discurriendo a lo largo o paralelas a mi médula espinal, ¿ok? Dos arterias longitudinales que van a estar recorriendo la cara posterior, por eso su nombre, de mi médula espinal. El origen que tienen es de las arterias vertebrales, y ya sabemos que las arterias vertebrales vienen de la arteria subclavia. Y se están encargando, bueno, estas dos arterias se van a estar encargando de irrigar el tercio posterior de la médula espinal. Entonces, para ver aquí con la imagen, de este lado tenemos perdón, mi arteria vertebral, mi otra arteria vertebral, y de acá van a estar surgiendo mis arterias espinales posteriores, ¿ok? No vayan a pensar que esto es anterior y que esto es posterior. Esto es posterior y esto es anterior. Aquí vemos a la fisura media anterior y aquí vemos al surco medio posterior y también por la forma de las astas de la sustancia gris, ¿ok? Ahora, tenemos a la arteria espinal anterior. Así como tenemos espinales posteriores, que son dos, no tenemos dos espinales anteriores, solamente es una. Es una arteria longitudinal única, va discurriendo paralela a la médula espinal, pero solo es una, que va a estar recorriendo la cara anterior de mi médula espinal. Va a tener el mismo origen, o sea, las arterias vertebrales, y va a estar irrigando los dos tercios de la médula espinal, incluyendo la sustancia gris y algunas partes de la sustancia blanca. Entonces, vienen aquí mis dos arterias vertebrales y van a estar dando a una única arteria espinal anterior. Aquí ya no podemos ver, pero estaría discurriendo de esta forma, ¿ok? Y se acuerdan que yo les dije que la arteria espinal anterior es la responsable de formar a la fisura media anterior. Entonces aquí ya se va relacionando un poquito más la parte de fisuras. Y después tenemos a las arterias espinales segmentarias. Las arterias espinales segmentarias van a estar entrando por los forámenes intervertebrales y de lo que se van a encargar es de hacer que del flujo sanguíneo aumente, ¿ok? ¿De quién va a aumentar el flujo sanguíneo? De las espinales posteriores y de la espinal anterior. Estas que vemos acá son las segmentarias, pero de hecho se ve mejor en esta vista, que es una vista superior. De este lado viene la arteria espinal segmentaria, que estaría entrando por mi foramen intervertebral. Y esta arteria espinal segmentaria me va a estar dando a unas arterias que se llaman arterias radiculares, anteriores y posteriores. Cuando escuchen radiculares es que tiene que ver con las raíces, ¿ok? Y de hecho aquí se ejemplifica. Aquí viene la arteria espinal segmentaria y me va a estar dando una arteria radicular anterior y una arteria radicular posterior. Y en esta imagen que es superior, bueno, aquí también lo vemos en esta vista, que es cómo vienen las radiculares anteriores y las radiculares posteriores. Perdón. Y en esta vista que les digo que es superior, esta es una vista posterior. En esta vista superior se alcanza a ver cómo van irrigando las espinales anteriores, digo, las espinales posteriores y la espinal anterior. De este lado viene la espinal anterior en mi fisura media anterior. Y lo que decía la tablita, va a estar yendo hacia sustancia gris y también un poco de sustancia blanca.
Y aquí viene una de las arterias espinales posteriores, de este lado tendríamos a la otra, que mayormente se van a estar yendo hacia sustancia blanca, ¿ok? Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy, por las clases muestra. Les vuelvo a decir nuevamente, cualquier cosa que necesiten, si les puedo ayudar o se sienten con la confianza de acercarse, aquí estoy. Espero tengan lindo día y que les vaya muy bien en Anato y en todas sus materias. Muchas gracias por conectarse. Bye bye.